Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Bien, y hemos ido de a poco, Leslie, levantando datos, vamos en el post-elecciones y por supuesto hay harto que analizar, hay votaciones que son bien llamativas, ayer lo mencionábamos, aparentemente podría venirse una carrera parlamentaria bien interesante en nuestra zona, sobre todo por lo que también dejó estos últimos comicios. Sí, que dejaron cifras positivas, especialmente para algunos candidatos a gobernador regional, no solamente quienes estuvieron ahí peleando para pasar a la segunda vuelta, como a quien tenemos aquí, por supuesto, junto al estudio, Fernando Peña, que es aquí un amigo de la casa también en Radio El Conquistador. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido, qué bueno tenerte en nuestro estudio. Qué emoción vernos en persona, porque luego de tantos años en columna online. Yo creo que esta es la primera vez que nos vemos. Es la primera vez, juntos, sí. No, gracias por la invitación y... O sea, sí, yo creo que... dentro de la proyección de lo que va a ocurrir quizá el otro año, ciertamente la elección de gobernadores probablemente, y también de alcaldes, yo creo que va a incidir sobre la reconfiguración de fuerzas, se podría decir, a nivel parlamentario. Fernando, tú eres una persona que hace muchas reflexiones. Me imagino que has tenido el tiempo porque entrar en un proceso de campaña es súper vertiginoso. Te vimos en distintos... Y la de gobernador es bien exigente porque en el fondo... Es la más amplia territorialmente. Claro, hay que recorrer 33 comunas, llegar hoy día en elecciones en donde es difícil captar el corazón de los votantes. Entonces, por lo tanto, me imagino que has tenido tiempo un poco para asentar todo lo que ha pasado porque quedaste en tercer lugar, pero como diría Miguel Bosé, quizás eso no es perder, porque hay una buena cantidad de votos para ser como una especie de debut. Fuiste Seremi, evidentemente, pero es una especie de debut en todo lo que es las elecciones de voto popular, o sea, de elección de la gente. Imagino que hay un proceso ahí de asentamiento y de reflexión al respecto. Sí, o sea, la primera reflexión o conclusión después de lo que pasó el domingo pasado es que efectivamente, en política es raro decirlo, pero es un cliché muy usado. Se puede ganar perdiendo. Y en mi caso, para mí el haber quedado fuera del balotaje sí fue doloroso, efectivamente, porque la verdad es que Estuviste ahí. O sea, yo estuve hasta las 9, 10 de la noche todavía con 140.000 votos de diferencia con el ex senador Navarro y pensando en que era remontable. Entonces... fue efectivamente voto a voto y en las primeras horas de escrutinio además con una ventaja que claro, estadísticamente al menos a uno le permite ya sobre el 10% de los votos cruzados ya hay una tendencia. Esa tendencia se rompió y bueno, quedamos fuera. Pero aún así yo me fui con una buena sensación, en mi equipo igual, en general todas las personas que nos saludaron y porque además creo yo en la campaña logramos crecer y crecer de buena forma, creo yo. O sea, logramos incluso ensanchar o fortalecer el proyecto, además del partido, que era una cuestión muy importante para nosotros, porque detrás de mi votación también se logró elegir a 7 consejeros regionales, a José Miguel Muñoz, alcalde de Mulchen, 26 concejales que no existían básicamente en la región. Entonces, a mí me compensa y me alegra mucho que, además de la alta votación personal, que el proyecto republicano también haya crecido y haya debutado, por así decirlo. Sí. Y ahí, Fernando, bueno, más allá de eso, tampoco era un escenario tan fácil, porque siempre se habló en el caso de lo que es el sector político de la centro-derecha, que había muchos más candidatos para el cargo de gobernador regional que por el lado de la centro-izquierda, por lo tanto, había más opciones. Incluso las encuestas siempre, de todas formas, te mantuvieron ahí como un nombre competitivo, independiente cuando uno siempre dice, bueno, se divide o cuánto suma finalmente Sergio Yacamán, que también siempre estuvo también ahí a la cabeza, cómo va a ser que a lo mejor la centro-derecha asume tanto. Habían personas que cuestionaban eso precisamente porque por el otro sector habían menos candidatos. Entonces, en el fondo, igual implica finalmente un posicionamiento que es a otro nivel haber logrado también un tercer lugar con esta cantidad de votos y también en una elección donde habían varios candidatos que finalmente apuntaban al mismo sector político. Sí, pero además se consolida algo que efectivamente nosotros retrucamos en varias ocasiones, que es que no existe una sola oposición. Y al no existir una sola oposición, tiene sentido que en un escenario, en una elección con segunda vuelta, todos traten de competir y todos traten de representar a su mundo.
Y de hecho fue así, y de hecho a los candidatos dentro de la oposición en general no les fue tan mal. O sea, yo igual reconozco las votaciones y el trabajo que hizo particularmente el Partido Social Cristiano, que además eligió un alcalde acá, ni más ni menos que en la capital regional. Sí. Entonces, es importante ir reconociendo de que Chile Vamos no tiene la hegemonía en la oposición, sino que más bien lo que existe hoy día es una cohabitación, es una convivencia que tenemos, creo yo, y eso es lo importante de esta elección, que tenemos que aprender a construir en un espacio de relacionamiento dentro de una oposición que es muy diversa, que tiene distintas sensibilidades, pero que al menos en sus vidas maestras, creo yo, tiene bastantes comunes denominadores. Pero está bien que vayan separados, porque claro, hoy día tenemos Chile Vamos, Republicano y también el Partido Social Cristiano, que cada uno fue por su lado y que tuvieron igual buenos resultados, pero siempre se hablaba, bueno, y si se hubieran juntado, el resultado habría sido distinto, quizás habría sido mucho mejor. No lo sabemos, porque de hecho parte de la gracia de competir en una segunda vuelta es que uno moviliza a su electorado. Distinto es cuando tú tienes a una sola personalidad tratando de movilizar a un espectro de personas que efectivamente es muy diverso. Entonces, yo creo que no, en retrospectiva no fue una mala decisión. Y nosotros defendemos la contextura de la decisión de haber decidido participar, básicamente, en una elección de este tipo, que además a nosotros nos permitió hoy día emerger y estar hoy día presentes como fuerza política, no habiéndolo estado hace pocas semanas atrás. Y tú no estás, tengo la sensación de que no estás con ese, porque posterior a las elecciones, de hecho el domingo salió en La Tercera una nota un poco también no sé, llamaba ahí el impacto, el titular que se veía el escudo republicano medio fumado y decía, ¿qué pasó? En el fondo era como esa la tónica. ¿Tú no tienes esa sensación? Porque el mismo José Antonio Kast, decía, nos pudo haber ido mejor. ¿Tú no tienes esa sensación de nos pudo haber ido mejor? Te percibo como que no, como que en el fondo... No. Bueno. Yo creo que pasó algo extraño, que es que ningún movimiento, partido, sector se llevó la pelota para la casa. Ningún sector tuvo una derrota aplastante. Tampoco ningún sector tuvo una derrota, o sea, una victoria apabullante, por otro lado. Que es algo que suele suceder. Sí. Que había estado sucediendo en los últimos comicios. Claro. Esto es bien péndulo, sí. Claro. Dando todo estilo los últimos Sí. Quizás también. hay que ir acostumbrándose a esto, a propósito del mismo fraccionamiento del sistema de partidos, que permite mayor elasticidad, por así decirlo, dentro de las fuerzas políticas que se disputan el poder. No sé, es una teoría, pero yo creo que es difícil hablar de que quizás no se cumplieron las expectativas, porque las expectativas quizás eran más altas. Claro. Pero para nosotros una derrota obviamente es que no. Hoy día, por ejemplo, a nivel de Consejo Regional somos la bancada más grande y la más numerosa. Eso obviamente nos va a permitir conversar e influir de buena forma en la futura gestión del gobernador regional. Y creemos que eso sí afecta, obviamente, la distribución de fuerzas que existía al menos hasta ahora, donde obviamente había predominancia, ¿cierto?, de las fuerzas de centro izquierda y de muchos independientes. Entonces, yo creo que la presencia hoy día del Partido Republicano deja de ser marginal, que es lo que ocurría hasta antes del domingo anterior, y pasa hoy día a ser un actor protagónico. Y eso yo creo que, al menos a mí, me satisface y me tiene muy contento. Sí, no hay por dónde perderse, yo creo ahí. Yo soy de la postura de que José Antonio acá fue un poco autoexigente con respecto a los resultados, porque en el fondo para hacer una primera elección de este tipo, donde finalmente se escogen cargos ya, no como en el caso de los procesos de redacción de constitución, obviamente que esta es el primer enfrentamiento de una elección de cargos, que se van a mantener, por supuesto, de 4 años, y que el resultado fue, por supuesto, que positivo. Fernando, con respecto al tema de los votos, se te ha preguntado durante además esta semana respecto como al futuro y específicamente también respecto al próximo año que tenemos las elecciones. Yo sé que finalmente, obviamente, hay que de alguna forma capitalizar esos votos obtenidos. ¿O no? Porque dentro del Partido Republicano también te has
transformado hoy día en una especie de líder nato, porque en el fondo no hay un cargo finalmente que tú tengas así como de vocero o representante, pero sí finalmente eres también uno de los nombres también más fuertes a nivel local del partido. Sí, y algo que asumo con mucha humildad, pero también con convicción de que claro, uno llega a momentos, sobre todo cuando se persigue algo. Ustedes son testigos de que yo perseguí, yo busqué esto, ¿verdad? No es que así como que... apareció. Claro, no fue por combustión espontánea. No, pues efectivamente el poder se busca. Y al menos en mi caso personal, yo estoy hoy día en una reflexión que es lo principal más familiar. Porque este es un tango que se baila a dos en la casa. Además que me imagino que viene un proceso muy desgastante también de campaña. O sea, sí, en todo sentido. Entonces yo ahora de hecho saliendo de esto voy a sacar la revisión técnica, empezamos a retomar todas las cosas. Trámites. Claro, entonces nada, pues mira, a mí la verdad es que no se me va la vida en esto, en ganar o perder una elección, pero sí obviamente estoy disponible para lo que el partido defina. Y quizás a diferencia de en cualquier otro momento de mi vida política, ahora sí hay agua en la piscina. Y eso es muy importante, porque es distinto buscar aventuras o nadar contra la corriente cuando en verdad todo está en contra, que es lo que no ocurre ahora, y yo por lo mismo tengo que ver de qué manera eso se capitaliza, tal cual tú lo señalas, Leslie. Pero creo yo que todavía hay tiempo, no siendo, porque yo creo, siempre en esto lo políticamente correcto es decir, no, es muy prematuro, Leli, no es prematuro, que esto ya está en pronta marcha, ¿cierto? Estamos a un año de la elección. Claro. No siendo prematuro, yo quiero al menos durante este periodo estival tomar decisiones correctas, sobre todo pensando en mi familia. ¿Y ahí te sientes cómodo con los republicanos? ¿Es una tienda donde te quieres quedar? Porque tampoco te veo... O sea, tú también has sido bien crítico de las aventuras independientes. ¿Te sientes cómodo en los republicanos? ¿Va a ser tu casa por un buen tiempo? Ojalá harto tiempo. Nosotros abogamos por el partidismo aquí. Sí. O sea, yo soy de pololeos largos. Sí. Entonces, y aquí yo creo que probablemente encontré ya mi domicilio definitivo, porque primero se me han dado oportunidades que no hubiese soñado ni de cerca. ¿No lo hubieses tenido en...? No, ni siquiera, ni de cerca, creo yo, ¿eh? Pero además porque hemos logrado hacer algo que cuesta mucho, que es levantar a pulso algo que yo te iba a responder, de hecho, a propósito de esto que tú, de las expectativas. La semana pasada tuvimos una especie de cónclave muy pequeñito con José Antonio Caz y con otros dirigentes, con la directiva del partido en San Felipe. Y parte de la reflexión nuestra es que es bueno que el resultado quizás no haya sido tan explosivo, porque eso nos permite primero poner los pies en la tierra y además nos permite ir formando de a poco esa pléyade o esa camada de dirigentes que se requieren para futuras tareas. O sea, es raro esto de repente de encontrarse con fenómenos explosivos y después no saber cómo administrar ese poder. Recordemos que eso fue lo que le pasó particularmente a la UDI después de esa elección del año 2002 parlamentaria, en donde tuvo un crecimiento, ¿cierto? Sí. Una bancada, de pasarse una bancada muy pequeña a una bancada muy grande, y quienes conocemos de cerca esa historia sabemos lo que eso significó. Entonces, yo creo que es bueno ir de menos a más. Creemos que es bueno ir ganando espacio y conquistando corazones y sobre todo formando gente para el servicio público, en una tarea que es doble, que obviamente tiene que ver con lo electoral, pero también con lo formativo. Yo desde ya me comprometí acá en la región a tener 2 escuelas de formación, una para jóvenes y otra para adultos, porque además uno tiende a pensar que los concejales, los mismos cores, son personas que tienen nociones o muy acabadas, y no es así. O sea, hay que estar permanentemente formando también a las personas en el quehacer público. Y en ese sentido yo me siento muy en casa. Contestando tu pregunta, me siento muy cómodo
pero además con mucho espacio para seguir haciendo cosas muy choras. Ahí el Partido Republicano también ha estado tomando quizás lo que los otros partidos han ido perdiendo desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la vida partidista, porque cuando también me había enterado de que estaban en esta especie de cónclave, en el fondo donde se reúnen para conversar, siento que los otros, esto era algo clásico antes en todos los partidos, ¿sí? El tener también las escuelas de formación, de tener esta vida finalmente que no solamente tenía que ver con elecciones, sino que de espacio de participar dentro del partido, y que finalmente hoy día se ha ido perdiendo en otras colectividades, donde finalmente hoy día pareciera que ya no están estos espacios como de compartir, y donde que parece que el Partido Republicano está teniendo muy marcado, sí, este tipo de acciones que finalmente van formando partidos también, que no tiene que ver solamente con hay una elección, levantamos un candidato, sí, sino que en generar esta relación interna también en torno a una ideología o una idea política también que finalmente es la que nos une dentro de por eso todos están militando ahí. Claro, o sea, hoy día para los partidos es imprescindible el tener espacios de reflexión, sobre todo para entender lo que pasa en la sociedad. Los partidos no pueden ser espejos de sí mismos, ¿cierto? De tratar de interpretar lo que ocurre en su entorno solamente mirándose al ombligo. Eso es un error. Y por lo mismo es que los espacios de formación son súper necesarios, pero además para justamente fomentar atmósferas de convivencia, de trabajo conjunto, y eso, claro, muchos partidos lo han dejado de lado porque lamentablemente muchos partidos... sus juventudes, perdón que lo interrumpa, nosotros aquí a veces incluso lo tenemos para atrás y las juventudes no son tan juventudes de los partidos. Es que ha pasado que los partidos de alguna manera se han ido transformando en maquinarias de poder. Y solamente viven y persisten en torno a eso, a los ciclos electorales. Yo efectivamente crecí en una época en donde los partidos eran muy distintos, y la idea de recuperar ese estilo, por así decirlo, o ese lugar que ocupaban antes los partidos políticos en la vida social, creo yo es bien importante, porque no hay que olvidarse que los partidos políticos cumplen un rol fundamental en el sistema político. O sea, no se pueden reemplazar. Pero es que los movimientos sociales, sí, los movimientos sociales tienen su rol. Pero es que los independientes, que tienen otro rol también. Los partidos tienen una labor central en el sistema político, y es importante que los partidos políticos, lejos de ir perdiendo militantes, vayan formando personas y ojalá militantes que se preparen y que entiendan de manera temprana, bueno, cuál es el giro y cuál es sobre todo el esquema, como tú decías, doctrinario, ideológico, como se quiera llamar, claro, para que también no sea esta cuestión pura transaca, y no pensemos que estamos en un partido solamente buscando una peguita o que nos vayan a dar tal cosa en el ciclo, en la vuelta. Yo creo que al menos nosotros tenemos muy claro de que nos mueven, mire, convicciones, pero sobre todo una mirada de la sociedad. O sea, hay un proyecto país. Nos podemos mover más, menos, obviamente como en cualquier ámbito de la vida, pero es importante que la gente, yo creo que eso está pasando, y eso me tiene muy feliz, que la gente cuando vota por uno de nosotros sabe por quién está votando. Sí. Y eso no sé si lo puedan decir todos los políticos. Sí. Que se ha ido perdiendo, antes existía eso. Claro. ¿Para qué hablar? Que yo creo que sí fue un gran derrotado, y que es triste porque de alguna manera ha ido exhibiendo derrotas continuas a la democracia cristiana, acá en la región. Ajá. Ahí sí tenemos un buen ejemplo de, bueno, cómo un proyecto político que en algún momento de la historia tuvo una consistencia indiscutida, ¿cierto? O sea, un proyecto político, una mirada del país, ¿cierto? Un horizonte, hoy día termina reducido, ¿cierto? A una cuestión muy pequeñita, bueno, pues lo parte por lo mismo. Sabíamos que el tiempo se nos iba a pasar volando con la visita de Fernando Peña, por supuesto, ex candidato a gobernador. Muy cortito, ¿qué rol vas a tener en la segunda vuelta de gobernador? Porque Sergio Yacamán son los apoyos, me imagino, que al que vas a optar. Por supuesto. ¿Y vas a tener algún rol en la campaña? Mira, hasta el momento hemos tenido solamente conversaciones telefónicas. Yo la semana pasada estuve toda la semana entre la Quinta Región y Santiago, por lo tanto no nos hemos podido ver, pero hoy día, de hecho al mediodía nos juntamos y vamos a conversar en lo principal para ponernos a disposición de él, ¿ya? Y de manera incondicional y tampoco no buscando nada a cambio. Esto es súper importante porque tiene también que ver con el estilo que nosotros de alguna manera queremos sembrar. O sea, no
no vamos a llegar con la carpeta de currículum debajo del brazo, ¿cierto? Claro. Para que, oiga, mire. Para ser administrador regional después. Oiga, mire, ¿sabe qué? Jefe de división. Bueno. A nosotros no nos interesa buscar nada a cambio. A lo que a nosotros nos interesa es, primero, ganar el balotaje, que yo creo que hay buena proyección, está bien prospectado aquello, pero sobre todo, y algo que he dicho en varios medios de prensa, también ofrecer un camino de gobernabilidad, entendiendo que somos una bancada mayoritaria, y además porque el gobernador va a tener que formar coalición, así usando un concepto siento, de los regímenes parlamentarios, pero va a tener que formar coalición con algunos partidos y con otros no. Entonces, a nosotros nos interesa obviamente que en un régimen de oposición al actual gobierno, el gobernador regional, y que yo estoy seguro va a ser Sergio Villacamán, pueda obviamente contar con nosotros y sepa que somos sus aliados, que vamos a apoyar en la medida de que también veamos gestos, particularmente en lo programático, de cómo se va incorporando la visión, las propuestas y las medidas que nosotros también sometimos al escrutinio de las personas y que fueron además receptadas con una alta votación. Fernando Peña, nuestro ex columnista, también ex candidato ahí a gobernador regional, que hoy día está con harta agua en la piscina, así que por lo tanto, por supuesto que siempre es importante escucharlo, saber su opinión, y que hoy día también está liderando todo lo que es el Partido Republicano acá en Biobío. Gracias por venir a acompañarnos, Fernando. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Fernando, que tengas buen día. Igual.